La promoción y defensa de los derechos humanos es una tarea que debe hacerse día a día. FESPAD presenta Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Es un gusto poder estar con ustedes, acompañándoles en un nuevo programa. Nuestra lucha es por la dignidad de las personas, un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y que se desarrolla dentro del marco del 32 aniversario de su fundación. Esta sería la tercera de 4 entrevistas que vamos a realizar con el fin de poder conocer el trabajo que se ha estado realizando en esta institución, por supuesto, a lo largo de todos estos años. Y hoy tenemos el gusto de poder contar con nosotros en los estudios de YSUCA con Loida Robles y con Herbert Serafín, ambos de FESPAD, del área de fortalecimiento a la institucionalidad del Estado, transparencia y anticorrupción. A los dos les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Herminia, y gracias también por siempre abrirnos las puertas para poder tener este espacio de diálogo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Buenos días, gracias YSUCA, un saludo especial a todos los radioescuchas. Bueno, entonces vamos rápidamente a entrar en materia. Estamos finalizando un año que ha sido muy particular. A la difícil situación política, social y económica que ya veníamos enfrentando, por supuesto que se ha unido una pandemia que ha tenido afectación a nivel mundial ciertamente. En este marco, ¿cuál es el balance que hacen ustedes desde FESPAD en el tema de los derechos humanos, licenciada Robles? Gracias. Bueno, definitivamente que, por decirlo concretamente, han habido retrocesos en el tema de derechos humanos. Hemos sabido que el tema de la pandemia pues, es algo mundial. En el país se han tomado algunas medidas por parte de las autoridades, pero en la aplicación de esas medidas sí ha habido una serie de agresiones a los derechos humanos. Todo el año ha sido un año atípico, por así denominarlo. El tema del COVID-19 ha permitido ver algunas actitudes, reacciones que han tenido las autoridades, principalmente, vale aclararlo, del órgano ejecutivo en cuanto a violaciones a derechos humanos. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha acrecentado la militarización en las calles, ha habido abuso de poder por parte de las autoridades públicas. Con los centros de contención, por ejemplo, hubo serias violaciones a los derechos de quienes estaban ahí. No se les tomaban pruebas para saber si tenían o no tenían COVID-19. Sin embargo, permanecían ahí encerrados por más de 40 días. Nosotros como institución aperturamos un espacio para que la población pudiese llamarnos y poder apoyar. Creo que en toda la vida de FESPAD ha sido una práctica muy buena la que tuvimos, porque nuestra especialidad es lo jurídico y pues lo pusimos en práctica en este periodo así de forma muy amplia. Realizamos varias inconstitucionalidades, varios habeas corpus que la población nos solicitaba por las violaciones a sus derechos que se estaba teniendo. Ha habido también retroceso en otros derechos, el tema de la salud, trabajo, la economía, que también reconocemos que es algo mundial, pero tiene su impacto a nivel de país en razón de cómo se ha gestionado toda la situación de pandemia. Ya no se diga en temas de transparencia y corrupción, que hemos conocido de actos constitutivos de corrupción por parte de algunos funcionarios de Estado. Entonces, en términos generales, sí consideramos, como dije al inicio de mi intervención, que sí ha habido retroceso en temas de derechos humanos. Licenciado Herbert Serafín, a nivel de la región, los países del Triángulo Norte son los que registran mayores niveles de violencia, según diferentes estudios que se han hecho, y El Salvador es el que encabeza la lista. 2018, por ejemplo, cerró con una tasa de homicidios de 51 por 100,000 habitantes. Esto estaría siendo 5 veces superior a la cifra que Naciones Unidas considera como epidemia de violencia. ¿A qué atribuyen ustedes estos datos que continúan siendo alarmantes? Sí, en efecto, la relatora especial Agnes Calamar hizo una visita a El Salvador, donde ella concluyó, entre valga la redundancia, en sus conclusiones de informe, que existía una epidemia de violencia. Y esto viene, pues obviamente, como
un resultado que no se pudo resolver tras el conflicto armado, la firma de los acuerdos de paz. Existieron aspectos como la pobreza, la exclusión, no acceso a educación, son aspectos que no han sido superados hasta la fecha y por supuesto el aspecto de la pobreza y no acceso a educación que se mantiene a lo largo de estos años. Obviamente han existido esfuerzos para poder facilitar el acceso a estos derechos. Obviamente no del todo han sido superados, pero son aspectos que, quieras o no, a la población y especialmente a la población joven afectan. Circunstancia pues que obviamente conlleva a poderse dirigir o facilitar el acceso a una vida más fácil, como es el aspecto de las pandillas o maras. Entonces hay aspectos que hoy en día no han podido ser superados, pero que deben de existir esfuerzos relacionados entre gobierno, sociedad civil, que hoy en día quizás puede verse un poco complicado por los diferentes aspectos de ataque que se han dado las organizaciones de sociedad civil, pero si existen esfuerzos articulados, creemos que hay una posibilidad muy fuerte de poder superar estos aspectos que generan la violencia. Como me comentaba, la exclusión social es uno de esos factores muy impactantes que generan que la población joven particularmente decide incluirse en maras o pandillas. Estábamos hablando, usted planteaba ataques a organizaciones de la sociedad civil. Licenciada Robles, ¿consideran ustedes que hay un patrón de ataque desde el Ejecutivo hacia los defensores de derechos humanos? Por supuesto. Solo basta con ir y volver a escuchar las declaraciones del presidente de la República, ya sea en conferencias de prensa, en cadena nacional. Bueno, FESPAD específicamente ha sido mencionado como en 3 o 4 ocasiones por parte del presidente de la República, que no ha sido el único, pero es el principal, porque es la cabeza del órgano ejecutivo. Él ha aludido que las organizaciones de sociedad civil somos organizaciones de fachada, defensoras de delincuentes, y en esa lógica, con las expresiones que él tiene, hay una cantidad de funcionarios de alto nivel que también están replicando el discurso que él mantiene, porque lo hacen no solo en ese tema, sino que replican todo el discurso del presidente. Es una cuestión bien automática. Pero a eso además hay que sumarle la reacción que tiene cierta parte de la población también, que apoya la postura del presidente sin hacer ningún tipo de análisis. Entonces, como organizaciones de sociedad civil, incluida acá al sector de periodistas y también a cualquier persona disidente al discurso oficial, hemos sufrido ataques directos de parte del órgano ejecutivo. Nosotros, como institución, desde el área que trabajamos con Herbert, apoyamos el tema de las organizaciones de sociedad civil, el derecho de libre asociación. Hemos hecho análisis, hemos remitido a instancias también de fuera del país a efecto de que se conozca esta situación. Y no es algo que nosotros nos lo inventemos. Como digo, ahí está la evidencia en cada discurso que se ha tenido, los ataques, la confrontación que se ve por parte del presidente de la República y de sus altos funcionarios. Eso definitivamente suma a lo que decía previamente, el retroceso que se tiene en materia de derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión, la libre asociación, es un derecho ya conquistado y pareciese que vamos en retroceso con esta administración. Hemos visto, por ejemplo, cómo el sector de periodistas es una atención selectiva que hace el Ejecutivo en razón de a quién le permito y a quién no le permito, porque me caes bien, porque me caes mal, o porque tu medio de comunicación sigue una línea editorial que no me favorece. En esa lógica se ponen trabas al ejercicio periodístico. Entonces, hay que reconocer que la función, la labor de las y los periodistas es una labor de defensa de derechos humanos también reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por instancias internacionales. Entonces, sí hay una clara agresión a las organizaciones de sociedad civil, al sector, y como reitero, también a las personas que a título individual se atreven a disentir con el discurso oficial. ¿A qué estarían atribuyendo ustedes como FESPAD la negativa a que se cree un marco normativo legal que vaya encaminado a proteger la labor de los defensores de derechos humanos?
Fíjese que nosotros como organización estamos articulados en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Desde ahí hemos venido trabajando desde ya hace varios años en la formulación de una propuesta de ley no solo para que se proteja, sino también que se reconozca previamente la labor de las personas defensoras de derechos humanos. En esa lógica, en 2018 incorporamos a la Asamblea Legislativa la propuesta de ley. Eso permaneció ahí sin ningún tipo de movimiento. Recientemente, estoy hablando quizás de unos 2 o 3 meses, se nos llamó como Mesa por el Derecho a Defender Derechos, nosotros hemos acudido como FESPAD a la Asamblea Legislativa y se ha sostenido un debate sobre, más bien una revisión artículo por artículo de la propuesta de ley. Ha sido remitida a una comisión, la comisión delega una mesa técnica de análisis del contenido de la ley. En esa lógica se está haciendo el análisis artículo por artículo, ya se ha terminado, hubo algunos aspectos que un poco entramparon la discusión, principalmente lo que tiene que ver con las instituciones que estarían vinculadas y el presupuesto. ¿Cómo se canalizaría el presupuesto para que funcione la institucionalidad? Que vale aclarar, no estamos pidiendo la creación de nuevas instancias, sino que se articulen las instancias que ya están y que ya por su naturaleza, por ejemplo, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la República, que les atañe la labor de defensa de derechos humanos, que se articulen en una mesa y que desde ahí se pueda impulsar el trabajo. Hasta ahorita no hay dictamen favorable aún en la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos reiterado desde la mesa que esperamos que sí haya un dictamen favorable para que pueda pasar al Pleno y en el Pleno pues que se apruebe, ¿verdad? Faltaría ver la reacción que tendría el presidente de la República, a quien le correspondería sancionar este tipo de ley. Al interior de la Asamblea tuvimos algunos obstáculos en el sentido que nos decían, es que ustedes como defensores y defensoras de derechos humanos lo que están pidiendo es que se les reconozca nuevos derechos, porque ustedes piden derecho a la salud, derecho... Y nosotros nos detuvimos a aclarar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las personas defensoras de derechos humanos merecen una doble protección de parte del Estado, porque estas personas realizan una labor que le corresponde al Estado y además la labor que realizan, una persona que no sea defensora de derechos humanos no se va a meter a un tipo de problema como el que se mete cuando defiende derechos humanos. Entonces, como es una labor de exposición, entonces el Estado debe reconocer un doble esfuerzo para proteger a este sector de la población. Entonces, en esa lógica, mantuvimos el debate en la Asamblea Legislativa y pues por hoy no contamos con dictamen favorable. Sí se ha mantenido, digamos, ha habido un avance, fue lento, pero ahorita hemos logrado concretar. Estaríamos esperando, uno, el dictamen favorable y otro, que ya en plenaria efectivamente se apruebe, porque faltaría ver ahí en la plenaria, ya sabemos que los intereses políticos partidarios pueden echar al traste cualquier iniciativa. Entonces, faltaría ver cómo se desarrolla ya en la plenaria. Un tema que también preocupa en el país y que afecta directamente a la población es la corrupción. ¿Cómo enfrentar este problema que está sumamente enquistado en las instituciones cuando se observa tolerancia o complicidad por parte de quienes están llamados por ley a combatirlo, licenciado? Retomo un poco las palabras que citaba la licenciada Robles, en el sentido de el acceso a la información como punto principal. Estábamos hablando de los diversos ataques que se han sufrido hacia el sector periodistas. Ya también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como comentaba la licenciada Robles, también la Sala de lo Constitucional ha garantizado o ha interpretado el derecho a la libertad de expresión como que de este derecho nace el acceso a la información. Por lo tanto, en primer lugar, garantizar el acceso a la información es un punto fundamental para que la población esté debidamente informada. Segundo, la manipulación de la información. O sea, podemos tener acceso a la información, pero otra situación es cómo se manipula esa información. Por lo tanto, yo creo que hay un aspecto muy importante que nace principalmente del órgano ejecutivo en cuanto a garantizar pues, la libertad de expresión y garantizar el acceso de la prensa a cubrir todo
todo tipo de información. Segunda, como otro factor que a ello se suma, es la población, obviamente, debidamente informada, va a exigir sus derechos, va a exigir transparencia, rendición de cuentas, porque obviamente la inversión que hace el Estado en diferentes programas se garantizan plenamente los derechos de la población. Si una población no tiene garantizados sus derechos, no va a tener acceso a una vida estable. A una población que no tiene acceso a una vida estable, ¿a qué incurre? ¿A qué? La violencia, el robo, etcétera. Entonces, por eso, desde el inicio, como comentamos, hay factores que no se han superado desde los acuerdos de paz. La exclusión social, la pobreza, no acceder a la educación adecuada, son factores que también conllevan o abonan a que la corrupción también sea de grandes dimensiones. Por otra parte, yo creo que existe mucho, la población tolera el aspecto de la corrupción, y es que existe aquel discurso, bueno, los gobiernos anteriores también robaron, que este también robe porque también lo tiene que hacer. Parece ser de que esa es la línea que tiene una gran parte de la población en el sentido de aceptar o tolerar la corrupción, pero vemos que existe también un discurso de odio, por así decirlo, en cuanto a recordarle a la población qué es lo que hicieron gobernantes anteriores. Y ahí la población retoma, bueno, es cierto, entonces vamos a permitirle que este gobierno también actúe de la misma manera. Pues yo creo que el fortalecimiento a la institucionalidad del Estado es muy importante. No solamente estamos hablando del órgano ejecutivo, sino también del judicial, del legislativo, del Instituto de Acceso a Información Pública, que como ente rector debe garantizar que la población tenga acceso a la información pública, velar porque no se aplique la ley al antojo, como por ejemplo voy a declarar reservada esta información, esta otra información no la voy a entregar porque es un plan, etcétera, sino que la población también debe estar informada cuáles son los derechos, qué derechos contempla también la Ley de Acceso a Información Pública, pero definitivamente el fortalecimiento al institucional del Estado es fundamental para poder combatir la corrupción. Y no solamente pasa por eso, sino que también se requieren reformas legislativas. A esta hora, amigos y amigas, vamos a ir a una breve pausa, regresamos enseguida y vamos a continuar hablando siempre sobre el tema transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. Regresamos. www.ysuca.org.sb Una voz sin fronteras, 91.7 FM, más que una generación. ¿Sabías que desde 2014 El Salvador registró un incremento en las denuncias por violaciones de derechos humanos, en su mayoría presentadas ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en parte vinculadas a hechos cometidos en el marco de la persecución penal a las pandillas por parte de agentes de la autoridad? El desplazamiento forzado por violencia, la militarización de los espacios públicos, los abusos policiales y los señalamientos por ejecuciones extrajudiciales o muertes resultantes del uso excesivo de la fuerza por los efectivos de seguridad han colocado al país en el punto de mira de las instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos. Gracias por estar en sintonía de su programa. Nuestra lucha es por la dignidad de las personas, un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y nos acompañan esta mañana Loida Robles y Herbert Serafín, ambos de FESPAD, del área de fortalecimiento a la institucionalidad del Estado, transparencia y anticorrupción. Queremos continuar con el tema ya planteado anteriormente por el licenciado Serafín, y es justamente en el tema de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública. ¿Cuál es el panorama que pudiera pintarnos, licenciada Robles? Ya el licenciado Serafín nos daba algunos datos, pero ¿ciertamente hay retroceso en esta materia? Definitivamente que sí. Hemos visto, por ejemplo, varios reportajes periodísticos que ponen en evidencia algunas acciones que pueden ser constitutivas de corrupción. Y digo que pueden ser constitutivas porque le corresponde a la Fiscalía General de la República, ya de oficio, ¿verdad?, buscar e investigar si efectivamente se han cometido actos de corrupción. Hemos visto, por ejemplo, creo que las crisis se prestan para esto. Hemos visto, por ejemplo,
cómo se han hecho contrataciones a familiares, se ha dado sobreprecio a algunos productos, caretas, cuestiones para combatir o para proteger el tema del contagio por COVID-19, y así varias acciones que han salido a la luz a través de la labor periodística principalmente, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, como decía previamente Herbert, hay un patrón cultural de aceptación de la corrupción. Eso siempre se ha tenido, porque recordemos, por ejemplo, en una alcaldía, cuando la persona que vive en la comunidad logró ser alcalde, sale con el mismo carrito viejo que entró, la gente le empieza a decir, es que sos tonto, ni siquiera el carro pudiste mejorar y tuviste la oportunidad. O sea, a lo mejor no le alcanzaba el dinero, ¿verdad? Pero a lo mejor sí podía robar, a lo mejor sí podía cambiar su vehículo. Entonces hay un patrón cultural no solo a nivel de la población, sino que también a nivel del funcionariado hay un patrón de que puedo hacerlo, porque de todas maneras hay tolerancia. Y como no hay investigación efectiva, entonces son elementos que se prestan para que haya mucha más corrupción en nuestro país. Y lastimosamente, la aceptación que tiene la población lleva a que esto se incremente más. El fin de semana pasado yo estuve facilitando un taller y platicábamos con la población de la zona de Oriente y hablábamos sobre el tema de la corrupción y de repente expresaban, sí, pero si no los demás lo hacían también, pues, ¿y por qué esto no? El discurso que se ha venido repitiendo de forma permanente desde que entraron al gobierno. Es una pena realmente que la población repita ese discurso, porque lo que no estamos dimensionando es que el dinero que se roba el funcionario o la funcionaria, ese dinero no es destinado a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En la medida que el funcionario se roba el dinero, la salud sigue siendo de baja calidad, la educación sigue siendo de baja calidad, no hay apertura para nuevos trabajos, es decir, hay una afectación directa al cumplimiento que debería tener el Estado en razón de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero consideramos nosotros desde FESPAD que posiblemente la población no ve ese eje transversal directo que hay entre más corrupción, más afectación a mis derechos, o entre más corrupción, menos satisfacción de mis necesidades. Entonces, es necesario entrar realmente en una labor de eliminar esos patrones culturales de aceptación de la corrupción. Y por eso una labor que nosotros llevamos, bueno, y lo dice nuestro nombre de nuestra área, es el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. Lastimosamente, con este nuevo gobierno se han cerrado muchos espacios de diálogo que se tenían antes entre funcionarios y sociedad civil. Es una pena porque, si bien es cierto, no estaban satisfechas todas las necesidades de la población, esa posibilidad le permite al funcionario que conocer de primera mano cuál es la afectación que tiene la población, y por otro lado le permite a la población ejercer su participación ciudadana en todo el ciclo de política pública. No es lo mismo que el funcionario venga y diga, Herminia necesita tal cosa. No es lo mismo a que yo platique con ella y me diga, en mi comunidad necesitamos esto. Y la política se va a orientar en razón a las necesidades reales de la población. Y en el camino también se ejercita la participación ciudadana tan fundamental para tener un país más digno. Entonces, es una pena, como digo, y es la lucha que nosotros llevamos desde FESPAD, entre otras luchas que llevamos desde otras áreas de trabajo, pero la que nos atañe en este momento pues es el tema de transparencia y combate a la corrupción, que, como digo, lastimosamente se ha visto mucho más en este periodo. Quizá en una última pregunta, ¿qué opinión, verdad, tendrían respecto del Instituto de Acceso a la Información Pública? Una entidad que justamente habría sido creada para facilitarle, ¿verdad?, a la población el que conociera cómo se estaban administrando sus impuestos al final, ¿verdad? ¿Qué comentario tendrían de esta institución? Ha retrocedido realmente. Yo en cada oportunidad, creo que quizás aburro con eso, pero en cada oportunidad digo,
en el país hubo un antes y un después con la Ley de Acceso a la Información Pública. La Ley de Acceso a la Información Pública permite la creación de una nueva institucionalidad, como lo son las oficinas de información y respuesta, las unidades de acceso a la información al interior de todas las instituciones del Estado, pero además él crea el ente rector, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública. En un primer momento nosotros vimos cómo el instituto le costó arrancar, quizás porque pues la historia no estaba escrita, había que construirla en el andar. Y en su primera integración vimos un funcionamiento muy bueno. Siempre hay dificultades, de hecho siempre las hay. Tenía problemas financieros al inicio, no podían arrancar de buena manera. Y la articulación al interior, al inicio como que costó, pero en el primer periodo del instituto fue una buena gestión que nosotros reconocimos. Hubo una buena integración y articulación por parte de los comisionados y la comisionada que integraron el instituto. Lastimosamente, como el proceso de selección se ha prestado para que sea manoseado, en este momento todo lo que se tenía, había un proceso en el cual la ley dice, son 5 sectores los que van a proponer ternas de propietarios y suplentes al presidente de la República, y el presidente debe elegir de esas ternas que los 5 sectores le proponen. Eso, en el espíritu de la ley, se pensaron procesos participativos, con una participación amplia de sociedad civil, y por eso se designan a esos 5 sectores. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El presidente de la República ha manoseado ese procedimiento porque seleccionan según los intereses del Ejecutivo. En esa lógica se han estado nombrando al interior del instituto a comisionados que responden a los intereses del órgano ejecutivo, y eso está propiciando que no haya un buen funcionamiento en este momento al interior de esa instancia. Y en esa lógica, siendo el ente rector del tema de acceso a la información, ¿qué tenemos en este momento? Un retroceso en temas de transparencia, no se gestionan las solicitudes de acceso a la información pública. Yo personalmente participé en una reunión que se tuvo con los comisionados y las comisionadas del instituto recientemente, una reunión Zoom que se sostuvo con ellos, y yo les planteaba, el instituto parece que está ahí esperando a que alguien le toque la puerta. La Ley de Acceso a la Información Pública establece un procedimiento, pero el Instituto de Acceso a la Información Pública es el ente rector, debe reaccionar ante toda la violación que está habiendo al derecho de acceso a la información pública, que propicia falta de transparencia por parte del Estado. Sin embargo, el instituto está ahí, pasivo en este momento, viendo cómo se está echando al traste todos los avances que se han tenido en materia de acceso a la información pública, rendición de cuentas, transparencia. Todo eso se está perdiendo y tenemos un instituto realmente muy debilitado, procesos de selección de comisionadas y comisionados muy oscuros. Nada de transparencia. Nosotros institucionalmente solicitamos participar en algunas acciones de selección que se iban a tener, ignoraron nuestras solicitudes. Entonces, hemos visto, por ejemplo, el sector periodista, cómo ha sido una faena contar con alguien y al final se tiene a alguien electo de forma muy oscura, muy opaca. Entonces, es una pena realmente que se haya retrocedido en el país lo poco que veníamos avanzando. La visión que se tenía de un país que venía caminando en este tema, pues lastimosamente eso ya no existe, ¿verdad? En este momento, y aprovechamos a hacer el llamado a las autoridades del instituto, pero también al presidente de la República, que respete las reglas del juego, los derechos adquiridos. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado a las 10 de la mañana con 1 minuto y vamos a ponerle punto final a esta entrevista que hemos sostenido con nuestros invitados, Loida Robles y Herbert Serafín, ambos abogados de FESPAD, y su espacio, Nuestra Lucha es por la Dignidad de las Personas. Gracias por haber estado con nosotros, como siempre, atendiendo los llamados de YSUCA. Muchas gracias, un honor
haber sido entrevistada por usted y que la audiencia que les escucha pues esperamos que sirva para el análisis lo que hemos planteado, ¿no? Para construir un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todas y todos los radioescuchas. Y a usted, amigo y amiga, gracias por haber estado pendiente de la señal del 91.7 del FM. FESPAD presentó Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. FESPAD, 32 años.